Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. La verdad es que estamos en un momento muy interesante en este tiempo que vivimos en nuestra queridísima Argentina. Y querramos o no, nosotros somos parte de eso y nos afecta, para bien o para mal, pero nos termina afectando. Todo el mundo hoy en día habla de la grieta que hay en lo social, la grieta que hay en lo político, la grieta que hay en todos los sentidos. Yo creo que esa grieta muchas veces también se produce aún, primero, antes que nada, en niveles que son espirituales. Y la verdad es que hoy veía la manifestación en el obelisco y bueno, la cantidad de personas que fueron allí de distintas provincias, todos manifestando estar a favor de las dos vidas, y lo que se podía ver ahí era un cúmulo de gente que tenían una sola misión: decirle al gobierno, al pueblo entero, decir: somos muchos que pensamos y estamos a favor de las dos vidas. Lo que podía percibir en eso es que frente a el poder de una misma visión, de un mismo pensamiento, frente al poder del acuerdo, se quiebra estructuralmente el poder de la grieta. Así que en esta noche quiero hablarte de esto, porque esto también de alguna manera son principios que podemos aplicar a nuestra casa, a nuestro trabajo, en la vida, en la familia, en la vida cotidiana. El poder que elimina la grieta justamente es el acuerdo. Así que en esta noche vamos a hablar de esto. Vamos a abrir juntos la Biblia en 1 Pedro, el capítulo 3. Si hay algo que al Señor le interesa es ver a su iglesia en un proceso de unidad genuino, no en un proceso de uniformidad. Ustedes ahí podían ver gente de todas las provincias, gente de distintas congregaciones, pero qué interesante, porque los periodistas decían allí, bueno, es el pueblo evangélico, pero también se han sumado otras capillas que están de alguna manera manifestándose por las dos vidas. No estaba hablando ni de denominaciones, ni de nombres personales, ni nombres propios, sino estaba hablando los periodistas del inmenso poder del acuerdo que la gente tuvo. Una de las cosas que ellos resaltaban es la diferencia, ¿no? Entonces vos fíjate cómo el poder del acuerdo hace saltar solamente la grieta. Dice, mire, la diferencia, decía el periodista de TN, ¿qué diferencia hay con las movilizaciones que son políticas? Porque esta gente, nosotros estuvimos preguntando, por ejemplo, en las movilizaciones políticas, dice, tienen que poner dinero, empresarios, gente para pagar los micros, pagar un montón de cosas, y se mueve un montón de fondos allí en el medio para movilizar a las personas. Dice, lo maravilloso de esta gente es que han venido más de 1.500 micros, y esos micros se lo pagan ellos. Ellos se pagan los micros, ellos se pagan la movilización hasta este lugar, porque tienen un solo objetivo: manifestarse a favor de las dos vidas. Tenemos que ir en busca de ese poderoso acuerdo que Dios estableció en la persona de Jesús, demostrando que el cielo se podía vivir acá en la tierra, y se podía relacionar el cielo con la tierra, Jesús siendo el medio, dejando luego al Espíritu Santo y diciendo, mirá, los tres somos uno, aunque los tres eran totalmente diferentes, pero eran uno. El Padre se manifestó de una manera, el Hijo se manifestó de una manera, y el Espíritu Santo se manifiesta hasta el día de hoy de otra manera. Sin embargo, los tres caminan en el poder del acuerdo. Dice por último, 1 Pedro 3, versículo 8, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y como hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición.
A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar engaño, decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. En otra versión dice, y síguela. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta de su rostro de los que hacen lo malo. El apóstol Pedro está haciendo una connotación tan interesante en esto, diciendo, muchachos, si nos ponemos en acuerdo y entendemos el poder de la unidad, entonces nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha de poder obrar en pos de esto. Miren, no sé si ustedes vieron, pero la diferencia entre las marchas, por ejemplo, en una marcha queremos derrocar este coso del patriarcado del hombre y qué sé yo, cuántas cosas más. En otra marcha, por el otro lado, nosotros lo único que decimos es que queremos las dos vidas. Respetamos el pensamiento del otro. Pero hoy escuchaba al pastor Senewal hablar, le hacía una entrevista en la tele, entonces él decía, mirá, respetamos el pensamiento del otro, lo único que estamos manifestando es que estamos a favor de la vida, que no vamos bajo ningún punto de vista a avalar y pedimos a los gobernantes que tomen conciencia en esto. Necesitamos entender que podemos de alguna manera convivir, compartir. Un país, como una familia, como una empresa, como lo que sea, funciona por el poder del acuerdo. Para hablar de la importancia y del poder del acuerdo, antes tenemos que hablar el poder que ha tenido el desacuerdo. ¿Y por qué es tan necesario hablar sobre el poder del acuerdo? Porque la iglesia y el mundo está como está, porque el poder que está escondido, que es el acuerdo, le dio lugar justamente al desacuerdo que está presente y la imposibilitó de actuar. Es imposible que entendamos lo que significa vivir una vida en el acuerdo o en unidad si no vemos la realidad que se vive hoy. No solamente a nivel eclesiástico o religioso, sino también en el mundo que nos toca vivir. Fuimos creados como seres humanos por Dios para vivir en acuerdo. Y cuando el hombre, el ser humano, violenta ese principio, se producen crisis en todos los niveles. La palabra acordar significa negociar entre ambas partes. Estoy luchando con una licenciatura y terminando una tesis que ya va a la tercera corrección que me mandan. Y justamente en el punto donde más hincapié hace el tutor que está trabajando conmigo en esa tesis es en los acuerdos en una mediación. No me puedo poner de acuerdo con el texto y no, entonces no podemos avanzar. Cuando uno habla de un acuerdo es porque se tienen dos partes que están interesadas en algo. La Biblia es un tratado donde su primera página hasta la última es el intento de Dios de acordar con el ser humano. La Biblia es la suma de acuerdos de Dios para trabajar con el ser humano. Y la vida es una suma de acuerdos. Una fábrica no va a funcionar y no va a producir si no hay acuerdo entre los dueños y los empleados. Una familia no puede funcionar si no hay acuerdo en el matrimonio y no hay negociación muchas veces y acuerdo con los hijos. Todo está basado en eso, porque la naturaleza nuestra es funcionar en el acuerdo. Entonces, el gran problema que tenemos es que muchas veces institucionalizamos los desacuerdos y entonces lo ponemos en todos los órdenes de la vida. Entonces, institucionalizamos todo este tema del aborto, institucionalizamos o queremos el consumo de las drogas, como está pasando en otros países, el tema de institucionalizar el matrimonio igualitario y tantas otras cosas que atentan contra lo que Dios ha establecido como acuerdo principal con el ser humano. Nosotros vivimos en un mundo constante donde la legalización de los desacuerdos
es parte de nuestra vida cotidiana. Parece una exageración lo que les estoy diciendo, pero cuando hemos nacido en un mundo donde el desacuerdo se legaliza constantemente, se hace muy difícil después hablar con un Dios que nunca legalizó el desacuerdo en el sentido humano. De pronto somos salvos, recibimos a Cristo, Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Decidimos formar parte de la iglesia, decidimos crecer en el reino de Dios y entendemos que de alguna manera la iglesia del Señor es la solución para este planeta. Todos nosotros sabemos claramente y estamos convencidos que si los que conformamos este mundo nos tomáramos de Dios, creyéramos en la persona de su Hijo Jesús, y comenzamos a caminar en manos de hombres redimidos por la sangre de Cristo, hombres y mujeres que funcionan conforme al acuerdo del cielo, nuestra vida sería totalmente diferente. El tema es que acuerdo tiene que surgir en nuestra vida por revelación, tiene que surgir en nuestro espíritu, tiene que restaurarse dentro nuestro el poder del acuerdo. ¿Qué es lo que Dios piensa cuando está hablando de un acuerdo? ¿Cómo yo puedo avanzar en el propósito de Dios? Mientras tanto, en este mundo, y eso también afecta en la iglesia, caminamos muchas veces con el yo no estoy de acuerdo, yo no lo comparto. Vos tenés todo el derecho, como yo también, a no estar de acuerdo. Lo que no tenés derecho, ni yo tampoco, es a legalizar el desacuerdo. Uno tiene derecho a estar en desacuerdo con el esposo o con la esposa. Uno tiene derecho a estar en desacuerdo en el trabajo. Uno tiene derecho a estar en desacuerdo incluso en la iglesia, porque vos y yo tenemos la libertad para pensar y podemos decir no estamos de acuerdo. En definitiva, tenemos ese derecho. Lo que no tenemos derecho es llevar ese desacuerdo de tal manera que saque a Dios de en medio. Y ese es el gran problema que tenemos. No tenemos tanta libertad para romper los acuerdos que Dios ha establecido. Yo puede gustarme o no una cosa, pero el apóstol Pedro enseñaba a decir, muchachos, háblense bien, ténganse paciencia. Esa es la base de mi acuerdo. Muchachos, gente, los unos a los otros, no le desees el mal, deseale el bien. Esa es la base de mi acuerdo. Cuando el apóstol Pablo escribe que no haya divisiones entre vosotros, allí en 1 Corintios 1:10, dice que podemos tener una óptica diferente de las cosas. Lo que no podemos es romper lo que Dios ha decidido que esté junto o que esté unido. Y Él decidió que su iglesia esté unida. ¡Wow! Entonces quiere decir que yo puedo estar en desacuerdo con, qué sé yo, no sé, no me gustan el color de estas luces, y a mí sí me gustan las luces. Bueno, bárbaro, no importa, pongámonos en acuerdo para ver cómo hacemos. De última, yo cierro los ojos cuando vos prendés las luces y cuando yo abro los ojos va a apagar las luces. Pero no pongamos a Dios en el medio, ni lo quitemos en medio de nuestro desacuerdo. Porque si lo quitamos en medio de nuestro desacuerdo, entonces no podremos obrar como Dios quiere y perderemos la efectividad del poder de la iglesia que camina como una sola. En todos los niveles pasa lo mismo. Tenemos que unir al país, claro, juntos obviamente somos más. En la iglesia decimos hermanos, tenemos que estar unidos y decimos ¿cuántos están de acuerdo con esto? Y todos al unísono vamos a responder que sí, porque nadie tiene problema en ese nivel de unidad consciente. El problema lo tenemos en un nivel espiritual, ahí es donde está el tema. Y la idea de este mensaje no es que impacte en tu mente, sino que penetre en tu espíritu. Que puedas comprender claramente que lo que produce tanto el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor es que vos pongas en acción la palabra recibida.
Si en cada desacuerdo que vos tenés en tu casa, en tu trabajo, aún mismo dentro de tu iglesia, te animás a poner la palabra en el medio, entonces vas a empezar a pensar en no pagar mal por mal. Vas a empezar entonces a amar al otro como a vos mismo, a tener compasión del otro, a tener paciencia de saber esperar. Quiero decirte algo, he aprendido en este tiempo que en una mediación, cuando no hay acuerdo, lo que se necesita es tiempo. Y lo que más nos corre a los seres humanos justamente es eso, la falta de tiempo. O se arregla hoy, no se arregla nada. No, sí. Porque a veces necesitamos esperar en un paso hacia atrás y mirar lo que el otro está haciendo, porque seguramente si está equivocado el tiempo dará sus frutos y eso nos permitirá acercarnos y decir, bueno, acá estoy, yo te quiero dar. Jesús le dio tiempo a Judas. Judas estaba en un desacuerdo espiritual y sabiendo cómo iba a terminar, lo sentó varias veces y varias veces pronunciaba directa e indirectamente la actitud que él tenía y le dio tiempo. Pero él decidió seguir en su desacuerdo. Le dio tiempo, como le dio tiempo a Pedro. Pedro, quédate tranquilo, vos me vas a negar. No, yo te... Sí. Y cuando yo vuelva, vos tenés que confirmar a tus hermanos, vas a tener que trabajar en esto. Hay 4 oportunidades que brinda un acuerdo hecho en Dios. La primera, podés contar con la cooperación de un verdadero amigo. Cuando estás en un acuerdo espiritual real, ya no estás al lado simplemente de una persona, estás al lado de un amigo espiritual. El Señor le dijo a los discípulos, yo no los llamo a ustedes mis siervos, yo los llamo mis amigos. ¿Por qué? Porque les di a conocer todo lo que el Padre me dio. Yo los tengo a ustedes allí como amigos míos. La amistad que el Señor establece en medio de un acuerdo hace que se amalgame el corazón y el espíritu y podamos justamente subir un proceso de madurez, tener paciencia y compasión, tener otra mirada, saber esperar, empezar a avanzar, que es lo que hoy a la sociedad le falta. Hace una prueba. Escribí en tu Facebook que estás a favor de la vida o que no estás de acuerdo con la ideología de género y fíjate qué te responden. Hace solo una prueba. La segunda oportunidad es que te permite asociarte el acuerdo con personas correctas. Nosotros tenemos tendencias de acercarnos a las personas que de alguna manera, para nuestra mirada, para nuestro interior, se asemejan a lo que busco, a lo que pienso. Es más fácil encontrar personas que piensan igual que yo, que encontrar personas que puedan bendecirme aunque piensen distinto que yo. Cuando la Biblia dice que con sabiduría haremos la guerra y en la multitud de consejos obtendremos la victoria, está diciendo que es necesario que nos asociemos a personas correctas. ¿Qué significa una persona correcta? Que maneje el poder del desacuerdo desde la óptica de Dios y no quitando a Dios de en medio. Por sus frutos los conoceréis. Las personas que están a tu alrededor, ¿qué frutos dan de Dios sobre su vida? Porque esos frutos son los que te pueden compartir a vos. Los otros días me golpearon en la puerta, a mí me gusta tomar un limón todas las mañanas. Y me golpearon en la puerta y entonces me golpearon y me dijeron, tomá, te dejo un regalito. Me dejaron medio cajón de limones ahí en la puerta de mi casa. Lo que me compartieron fueron limones, no fueron naranjas. Esa persona, de alguna manera, sabía lo que tomo por la mañana. Evidentemente él también toma limones a la mañana, pues si me dejó medio cajón o compró medio cajón, no se quedó con medio cajón, digamos, otra cosa no había. Pero lo cierto es que, de alguna forma, estamos en ese aspecto, en un acuerdo, y yo estoy decidiendo invertir en vos en esto, tomá.
Cuando caminamos en ese sentido, nos asociamos a personas correctas que nos van a bendecir, pero no solamente eso, sino que nos van a guiar a incluso saber cómo tratar nuestros desacuerdos. Cambiar una actitud negativa a una positiva requiere muchas veces cambiar incluso de relaciones. Lo tercero, cuando uno camina en el poder del acuerdo, selecciona un modelo a seguir. Los discípulos intentaron, sin darse cuenta, varias veces plantear un modelo diferente. Y el Señor una y otra vez los llevaba a decir, miren, es necesario, se va a cumplir la Escritura, como está escrito, así va a ser, yo me voy a ir, va a volver el Espíritu Santo, le va a dar poder a ustedes. Y ellos en algún momento lo entendían y en otro momento planteaban otras cosas distintas. Cuando uno selecciona un modelo a seguir, cuando uno tiene una visión clara, entonces automáticamente camina en pos de esa visión. Y los desacuerdos que se produzcan por el mismo trajín de caminar en pos de esa visión sirven para pulirnos, para trabajarnos, para llevarnos de una manera más rápida y más efectiva hacia donde queremos encarar. Por último, cuando vos caminás en el poder del acuerdo, tenés la oportunidad de aprender de tus propias equivocaciones. Dice que seamos pacientes, tolerantes unos con otros, que no respondamos mal con mal. Y a veces la realidad es que si tomamos la premisa de la palabra, que cosechamos lo que sembramos, entonces muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos cosechando respuestas ásperas, cuando estamos cosechando cosas que no nos cierran, entonces nos da la posibilidad de aprender a ver si lo que estamos sembrando es justamente eso. Hay un pastor que una vez oró, Señor, dame el valor para fallar, porque si he fallado, por lo menos he intentado. Cuando alguien concibe una acción, una idea y desde ahí acciona, mira, seguramente la mejor manera de poder conseguir que las cosas funcionen o no es activando. En el poder del acuerdo podemos encontrar a un Dios que estableció los cielos, la tierra, y que cuando vio que en la tierra sus habitantes manifestaban ese acuerdo, vio que eran imparables. Imparables. Este es el tiempo de la iglesia que se manifiesta en un acuerdo, la iglesia que no camina en unidad siendo uniforme, sino que en esa diversidad de personas que la contiene, sabe maduramente trabajar sus desacuerdos. La iglesia necesita volver a sus primeros pasos. Y sus primeros pasos, ¿sabés cuáles fueron? Che, mirá, vamos todos para allá. Y cuando alguien decía, no, para allá no, bueno, ese alguien de alguna manera era llevado por la misma corriente y después terminaba dando cuenta que era así. Y cuando ese alguien tenía razón, la iglesia viraba y decía, el Espíritu hablado ahora es por acá. Pero cuando alguien trabajaba en pos del desacuerdo y lo quería institucionalizar, dejando fuera a Dios, pasaban cosas como Ananías y Zafira. Perdían la vida. Terminaban perdiendo todo lo que tenían. Pero ese problema no era solamente en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. Cuando Dios daba una orden y decía, no saquen nada, y Acán dijo, a mí me gustó este manto y me gustó esta copa y la voy a guardar debajo de mi tienda. Terminó perdiendo él y toda su familia. En el desacuerdo ganan las tinieblas, te lo quiero decir. Pero en el poder del acuerdo, no quiere decir que el desacuerdo desaparece, sino que el desacuerdo es tratado en el poder de Dios. Y cuando es tratado en el poder de Dios, lo que sucede es ganancia para ambas partes.
Hay cosas que Dios quiere tratar en este tiempo. Y Dios quiere tratar de alguna manera con todos los mitos que han dividido la iglesia. Mitos que de alguna manera se levantan a la cacería de todo lo que la iglesia está queriendo hacer. Si tiene la promesa, si no tiene la promesa, si tiene el don de lengua, si no tiene el don de lengua, si tiene mucha letra o tiene poco espíritu. Hermanos, la iglesia tiene una tremenda capacidad para pegarse a los mitos. Muchísimo. Pero quiero decirles algo, también tiene una tremenda capacidad para despegarse de ellos, si se atreve a caminar por el poder del Espíritu en acuerdo. Si se atreve a actuar y a responder en cada circunstancia conforme a lo que la palabra establece. Yo digo, si más de 500.000 personas pudieron estar en el obelisco siendo tan distintos, y al unísono todos los noticieros hablan de dos cosas, no hacen disturbio. ¡Wow! Dejaron todo limpio. ¡Wow! Eso es el poder del acuerdo. Pero seguramente ahí hay mucha gente que tiene muchas formas distintas de congregarse, de llevar la iglesia, sus formatos, los días de reunión, los horarios, cómo cantan, qué es lo que dicen, qué hacen, sus dones, sus llamados. Sin embargo, todo eso queda supeditado, sus diferencias, a un solo poder, al poder del acuerdo. Acá vinimos por una sola cosa, vinimos a manifestar por las dos vidas. Cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo, iglesia, cuando yo vengo acá, ¿a qué vengo? Vengo a ser bendecido y vengo a bendecirte. Vengo a ser bendecido con tu palabra y vengo a bendecirte con la mía. Vengo a ser bendecido con tu oración y vengo a bendecirte con mi oración. Vengo a ser bendecido con tu servicio hacia mi persona y vengo a bendecirte con mi servicio hacia tu persona. Quiero que sepas que la iglesia no nació en un púlpito. La iglesia nació en el poder del acuerdo, en la sencillez de una casa, donde Dios se manifestó a gente que era muy distinta, pero que tenían un solo sentir, un solo corazón, y todo lo que tenían lo compartían como si fuera de uno solo. Dios no está buscando de ninguna manera personas que estén señalando culpables si estamos como estamos por quién estamos. Lo que Dios busca es que nos hagamos responsables. Hagámonos responsables del Dios que creemos, del Dios que tenemos, y empecemos a caminar en acuerdos profundos, sinceros, que marquen no solamente un país que se levanta diciendo que ama las dos vidas, que marque la vida de una iglesia que transforma la sociedad por donde pasa, porque está en un solo sentir, el sentir de manifestar a Dios en su vida. Y así lo quiero hacer, manifestarlo en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos, cómo manejamos nuestras diferencias y que en ello Dios se glorifique. Si esto lo podés vivir acá adentro, lo vas a poder bajar también en tu casa. Si lo vivís en tu casa, lo vas a poder vivir acá adentro. Y si lo vivís acá adentro y lo vivís en tu casa, también lo vas a vivir en tu vecindario y también lo vas a vivir en tu trabajo. Y entonces vamos a empezar a hacer una ola imparable de valores y principios que están queriendo derrocar a lo que dé lugar. En esta noche lo que quiero hacer es una invitación sencilla pero clara. Una invitación que nos lleve a ser personas que en medio de tantas diferencias y tantas brechas que hay sociales de todo tipo, empecemos a tejer una unidad seria, espiritual, creciente, que avance. Pero para eso se necesita gente de convicciones, como bien decía Mariela el sábado pasado, no el anterior. Gente que viva lo que dice que cree. Así que voy a invitarte en esta noche a que si estás dispuesto, dispuesta, de alguna manera, a tratar de
asociarte a personas que te lleven en medio de tus situaciones, las difíciles, las no tan difíciles, las fáciles, en tus desacuerdos, que te lleven de la mano del Señor a trabajarlos y a poder implementar la palabra en ellos. Si vos estás dispuesto a eso, si estás dispuesto a amarte con el otro, si estás dispuesto a mantener una actitud humilde y de corazón, como dice Pedro, si estás dispuesto a no pagar mal por mal, a no responder con insultos, entonces te invito ahí donde estás, que te pongas de pie y que en esta noche puedas decir, mirá, en medio de un mundo en tanto desacuerdo, hoy yo quiero vivir en este poder. Y empiezo a ponerme en acuerdo, empezando por el que tengo al lado. Al lado. Un político, un analista político decía que él consideraba que la única manera de que este país políticamente saliera adelante es que por un instante todas las corrientes políticas dejaran de pensar en su partido y solo a una se pusieran a pensar en un país y que cada uno podía aportar desde ahí. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.